equipo azul se encontraba en un parque del barrio Villaluz. Hasta allí llegaron algunos hinchas del Santa Fe, se enfrentaron con piedras, palos y hasta con pistolas. Pensamos que es bastante evidente lo que está sucediendo aquí. Un desbordamiento de emociones afuera del estadio El Campín previo a un partido de fútbol. Detrás de estas interacciones ciertamente hay varios significados. Como hincha, puede ser que esté apoyando a mi equipo, defendiendo su honor ante un rival o simplemente siento mucha adrenalina después de nuestra victoria y quiero demostrar de alguna manera lo que siento. Esto no pasa en todas partes y tampoco por cualquier razón, pues hay una alta incidencia por parte del lugar donde están sucediendo los hechos. El territorio toma un papel principal en la construcción de significado. Así como el Campín afecta a estas interacciones, estas lo afectan a él y a sus alrededores. La pregunta es cómo y por qué. El estadio El Campín y sus alrededores deben adaptarse a los comportamientos, usos y abusos que desarrollan las personas frente a los partidos de fútbol. Al ser un lugar multifacético, reúne los valores de la comunidad como el orgullo, sentido de pertenencia, la euforia, y a su vez debe soportar las diferentes conductas enriquecedoras y destructivas que se presentan antes, durante y después de la puesta en escena. Por ello, nuestro objetivo es comprender cómo el territorio del Estadio El Campín aporta la construcción de valor y significado para los diferentes actores que se relacionan con este y cómo el estadio, como infraestructura, territorio y paisaje, contribuye a la búsqueda del buen vivir. A partir de lo anterior, obtuvimos nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo el Campín responde, acoge y se afecta por el amplio espectro de significados que genera el fútbol? El fútbol hace parte importante de nuestra emocionalidad. Para muchos, la sensación de ver a la selección jugar no tiene comparación. Sin embargo, cuando se trata de los equipos de la Liga Colombiana, hay altas rivalidades y división. Así que son los estadios de fútbol los que deben acoger toda esta emocionalidad y la dualidad del amor-odio. Un estudio interesante desarrollado por Mike Schaffer y Josh Ruth de la Universidad de Zurich, titulado Emotions in Sports Stadiums, argumenta que los estadios deportivos tienen una gran responsabilidad como infraestructura, territorio y paisaje, ya que son el foco de expresión emocional de las ciudades. ¿Qué significa esto? Básicamente explica cómo hay una correlación entre qué tan moderna es una sociedad y qué tan emocionales son sus habitantes. La tesis se basa en ilustrar cómo en nuestras sociedades modernas cada vez se permite menos y menos emociones, y esto es lo que nos ha llevado a desarrollarnos como sociedad, al crear varias instituciones como las normas sociales. Sin embargo, los estadios son una excepción a la regla, ya que socialmente mostrar altos grados de emocionalidad viendo un partido hace parte de las prácticas culturales que le otorgan significados a la puesta en escena. Ahora, tras triangular lo encontrado en la investigación, consideramos pertinente hacer una distinción entre infraestructura, territorio y paisaje, para así lograr entender a quiénes afecta y cómo los agentes se mueven entre estas capas dependiendo de sus interacciones. La infraestructura es lo que es capaz de hacer presencia, así facilita las interacciones, aunque muchas veces pase desapercibido. El territorio, que está por encima de la infraestructura, se refiere a aquellas prácticas culturales e instituciones que se llevan a cabo constantemente en la infraestructura. Y finalmente, por encima de todo está el paisaje, donde se convergen las dos anteriores y se genera valor y significado. Por ejemplo, cuando se daña el Transmilenio a raíz de un enfrentamiento entre los hinchas, este pasa de ser infraestructura a ser parte del paisaje. El enfrentamiento sucede en el territorio y el valor que genera a los agentes es lo que pasa en el paisaje. El Transmilenio, la ciclovía, la policía, la red eléctrica, el acueducto, la red celular, todos tienen un rol en la experiencia de sentir el fútbol en el estadio. Es así como la infraestructura sale de su condición principal para convertirse en territorio y paisaje. Juan Andrés Pade, hincha de Millonarios desde que tenía uso de razón, mencionó que para él el Estadio El Campín es como una segunda casa y que solo verlo con las luces prendidas lo emociona como ninguna otra cosa. Expresa que estas luces le hacen alusión al momento de emoción y de juego. Esta red eléctrica o la infraestructura de la ciudad que se utiliza dentro del Campín, cuando está en uso, o sea, el territorio, lo emociona, pues le recuerda a los momentos muy importantes de su vida, donde él puede disfrutar su más grande pasión, el fútbol.
Cuando no se está utilizando, sea para fútbol o para otras actividades culturales como conciertos, se podría pensar que el edificio se queda como infraestructura para muchos, ya que no están sucediendo interacciones activamente. Sin embargo, no solo lo que se lleva a cabo en el presente puede extraer a la edificación de su condición inicial, el valor histórico, arquitectónico o estético pueden volverlo territorio e incluso paisaje. Por ejemplo, si haya poca actividad en el campín, este hace parte del territorio para los que viven en la zona, ya que gracias al estadio hay varias estaciones de Transmilenio cerca. O a muchos simplemente les puede agradar el estadio y lo consideran un icono importante de la ciudad. Nos enfocamos en la infraestructura, el territorio y el paisaje que suceden en el estadio del campín, con el enfoque en el fútbol y en los partidos que se dan en él. Entonces, ¿cómo maneja el campín esta responsabilidad de habilitar esta emocionalidad y estos significados? ¿Y cómo contribuye a la búsqueda del buen vivir de los participantes? Como resultado de esto, se obtuvo el primer insight. La asociación emocional entre el fútbol y el estadio como casa para los hinchas genera una conexión personal con el espacio y ayuda a alentar ciertas emociones que generalmente suprimimos por el status quo. Es decir, el estadio es el núcleo de un flujo de emociones dadas por los participantes que conllevan a demostrar una gran variedad de interacciones que lo afectan de diversas maneras. También cabe mencionar que, como muchas interacciones que suceden en el campín, tienen la misma forma y relevancia en ocasiones externas al fútbol, como el valor histórico. Esto explica por qué la percepción que se tiene del campín, de sus alrededores y el impacto que éste tiene en el paisaje está soldada en la percepción que la persona tiene del fútbol, sobre su estatus, cercanía al barrio, edad o ideología. Al hablar con varias personas sobre su percepción del barrio Galerías y el estadio El Campín, el factor que más influenciaba sus opiniones era su grado de pasión por el fútbol. Para ellos, la sensación que sentían al ver el partido estaba ligado con la que pensaban del Campín, y que los efectos incómodos como las riñas o la inseguridad era culpa del equipo rival. Curiosamente, aunque los hinchas de los equipos de Bogotá sientan un gran apego hacia el Campín, desean profundamente la aprobación del plan de ordenamiento territorial para el estadio de Millonarios, ya que lo describen como tener una casa propia, refiriéndose al Campín como una casa arrendada. Consecuentemente, surgió una subpregunta de investigación. ¿Cuáles son las principales prácticas culturales que convierten el estadio El Campín en paisaje y cuáles son los significados que se crean? A raíz de nuestra investigación, ubicamos las prácticas culturales encontradas en este diagrama donde medimos qué tan constructivas o destructivas eran y qué tan emocionales o racionales eran. Así vemos que, por ejemplo, las demostraciones de amor de los hinchas son bastante emocionales, pero son muy constructivas ya que generan un buen ambiente para los jugadores y los hinchas del mismo equipo y esta felicidad contribuye claramente al buen vivir. Por otro lado, una práctica cultural destructiva y racional sería la contaminación audiovisual, que sucede a través de poner repetidamente letreros y campañas que fomentan el buen comportamiento. Es destructiva porque para muchos contamina visualmente un espacio, a pesar de que tenga intenciones de fomentar un comportamiento constructivo. A partir de estas prácticas culturales se generó el siguiente mapa de valor, donde se entiende cuáles son los significados que hacen que aparezca el paisaje en el estadio. Continuando con los ejemplos anteriores, con los cantos de amor que los hacen los hinchas, que a través de iniciativa propia crean las barras para apoyar al equipo. La primera persona que tuvo la idea de la barra la comparte con el resto de los hinchas y juntos, a través de varias iteraciones, crean la barra que se cantará en el estadio el día del partido. Ya, este día se la saben todos y para ellos significa mucho. Les da una sensación de unidad, pertenencia, seguridad y les brinda un significado a ellos como individuos y como pieza clave del todo. Y esto también contribuye a su buen vivir. Uno de los más claros ejemplos de las prácticas culturales relacionadas con la búsqueda del buen vivir es cómo durante un partido de fútbol de cierto equipo, gran parte de la hinchada ha comprado abono por muchos años y siempre tienen la misma silla cada vez que van al estadio. Estas sillas sin uso hacen parte de la infraestructura del estadio. Sin embargo, con el acto de los abonos a los partidos, estas se convierten en parte de la identidad del hincha y contribuye a sus relaciones sociales, volviéndose parte clave de la puesta en escena.
Este puesto fijo, con vecinos fijos, a pesar de no tener contacto alguno afuera de las instalaciones, son amigos y casi familia dentro del estadio. Ahora, aparte de las prácticas culturales, se encuentran las prácticas sobre el territorio, es decir, aquellas prácticas culturales que tienen una incidencia directa en la destrucción o construcción del territorio y que, asimismo, construyen o destruyen riqueza o valor. Por ejemplo, está el graffiti, que para algunos puede ser constructivo. Por ejemplo, los hinchas del Millonarios obtienen valor por el graffiti que está en la entrada que les corresponde, ya que les hace honor al símbolo del equipo. Por el contrario, otros actores, probablemente los que son ajenos a este ambiente futbolístico, consideran el graffiti como una muestra de vandalismo. Con esta idea en mente se obtuvo el segundo insight. El valor que se crea al poner una marca propia en el territorio, generando una necesidad de intervenirlo, defenderlo y mostrarse en él, también puede responder a interacciones que surgen a raíz de significados en la sección opuesta del espectro. El Campín está en el centro de una dualidad grande, donde hay amor-odio, felicidad-miedo y construcción-destrucción. Es así que presentamos la siguiente subpregunta de investigación. ¿Cómo esta dualidad que sucede alrededor del Campín afecta la percepción del barrio y la experiencia de estar allí? Por ejemplo, en el área de comercio se puede evidenciar que el Campín les habilita a los comerciantes de su alrededor un flujo alto de clientela en ciertos días del año. Sin embargo, existen tensiones claras entre el Campín y el comercio que lo rodea. Por ejemplo, los días de partido, la alcaldía muchas veces declara ley seca en los establecimientos que se encuentran por allí. Otro ejemplo es que el estadio, por su carácter de escenario, no está diseñado para ocultar. Y esta sensación de estar expuesto la sintió mucho un exjugador de Millonarios con el cual nos comunicamos. Incluso él, jugando, sentía la dualidad del miedo-alegría. Por un lado se sentía expuesto a las amenazas de muerte de la hinchada, que como funcionan como un cuerpo completo, actúan de manera única, lo cual no se haría si actuaran como individuos. Pero por otro lado sentía muy animado al jugar cuando escuchaba las barras de su equipo. Todos los ejemplos que hemos mencionado anteriormente, el graffiti, las barras, los establecimientos comerciales, todos hacen parte de la tecnología. Como se explicó anteriormente, estos juegan un papel clave en la creación de significado del paisaje. Esta tecnología utilizada en el territorio habilita el paso al paisaje. En esta capa, el comportamiento de los actores trae consigo el amplio espectro de significados que se mencionaban anteriormente, y la tecnología del estadio debe lograr responder a todos estos comportamientos. Entonces, ¿qué tecnología hay en el Estadio del Campín y cómo ésta responde a estos significados? Aquí entran en diálogo las tecnologías como las camisetas de las hinchadas, las pancartas, el graffiti y las barras. Estas son expresiones de individualidad y de marcar territorio que se dan dentro del estadio. En este caso, siendo un estadio de Bogotá, este debe adaptarse a los diferentes equipos. Esto finalmente nos ayuda a obtener nuestro último insight. El Campín tiene una capacidad para reequilibrar nuestra naturaleza y adaptarse. En este caso, las interacciones tanto individuales como colectivas que se llevan a cabo y generan un valor en la sociedad. Funciona como una cuna para los individuos que se sienten parte de un todo, se sienten acompañados y seguros, lo que contribuye a su buen vivir. En este caso, el estadio y su tecnología, como por ejemplo, poner pancartas de su equipo, ponerse la camiseta, tener un puesto fijo si se compra un abono o escuchar las barras, empoderan al individuo. Y así, el estadio es un lugar donde pueden ser ellos mismos sin ser juzgados. Ahora, para concluir, a partir de todo lo expuesto anteriormente, se obtuvieron las siguientes reflexiones. El estadio contribuye al paisaje, infraestructura y territorio debido a que es una fuente de significado y de concentración de valores. Este significado se refleja en la demasia de emociones que se puede evidenciar por parte de los fanáticos. La demasia de emociones empodera a las personas y los llevan a manifestar sus reacciones de forma física. El Campín se convierte en protagonista en la búsqueda del buen vivir debido al significado que se le otorga por aquellas personas que se han familiarizado con él. Se sienten empoderados, lo ven como más que una infraestructura. Finalmente, el Campín, junto a otras infraestructuras de la ciudad como podrían ser las iglesias, es una válvula de emociones. Permite un espacio-tiempo específico en el que mostrar emociones intensas en público no solo es aceptado, pero es común. La noche.